la sesión y vamos a, ahora que tomamos el mando del Colegio Mexicano de Colon y Recto, la idea es organizar sesiones mensuales que tengan de contenido de interés para todos ustedes. Ya hay un programa establecido que tenga que la gente pueda tener interés en participar. Ya entre el centro médico, al final se ven organizados para hacer estas sesiones. Pues la idea es retomarlo y pues presentar temas de debate, temas que sean de interés para todos ustedes. Tenemos ya programadas las pláticas hasta noviembre de este año y el próximo año pues vamos a armarles un temario también de interés para todos. En esta ocasión el doctor Garza no va a llegar porque algo se me atoró por ahí, pero bueno, ya ustedes seguramente vieron el programa y vamos a empezar con la participación del doctor Hernández Amigo. Digo, la idea de presentar me parece muy interesante lo del ultrasonido dinámico de piso pélvico. Ustedes saben que la patología del suelo pélvico actualmente pues nos toca atenderlo junto con los ginecólogos, junto con los urólogos, fisioterapeutas, pero es un tema que debemos manejar y manejarlo bien. Entonces, dentro de las herramientas que tenemos es el ultrasonido, y los ultrasonidos también hay varias modalidades, se ha ido cambiando el manejo de eso. Entonces, la idea de este tema, de estas ponencias es pues debatir, compartir conocimientos, las preguntas que tengan al final pues serán bienvenidas para poder debatir sobre todo, ¿no? Y les decía que el doctor Hernández Amigo nos va a hablar de lo que es el ultrasonido dinámico del piso pélvico, que es la parte con la que queremos empezar, y luego vamos a presentar algunos puntos controvertidos. Adelante, por favor. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación al doctor Bandera y al doctor Pérez Aguirre. El día de hoy vamos a iniciar con puras generalidades. No sé si habían el programa, pero voy a darle un poquito muy rápido porque 15 minutos, la verdad, para ecografía dinámica es relativamente muy poco, ¿sí? Prácticamente son como 2 o 3 días de prácticas y de ecuación de entrenamiento. Ojalá me pudieran entender un poquito más. ¿Okay? ¿Qué es el ultrasonido? Oye, ¿cómo le hago? Si quiere lo voy, porque creo que no tenemos. Okay. ¿Para qué sirve el ultrasonido dinámico de piso pélvico? Este está enfocado generalmente para los problemas o la patología de la disfunción del piso pélvico, ¿sí? Es una herramienta, ¿sí? Esto es una herramienta adicional, sobre todo para las partes más importantes, que es la exploración física y el interrogatorio. Siempre va a ir acompañado con esto, no puede ser exento o aparte de una exploración física detallada, sobre todo de lo que uno busca, tanto del ginecólogo o del coloproctólogo, o hasta del urólogo, que de hecho esto fue iniciado por urólogos y ginecólogos. ¿Okay? Bueno, vamos a ver que las pruebas diagnósticas, ¿sí?, adicionales para los problemas de disfunción del piso pélvico está la de ecografía, ¿sí?, la de ecoresonancia, y aquí entra la ecografía dinámica, que es de lo cual nos vamos a enfocar. Y nos vamos a enfocar a lo que ahorita está un poquito más atractivo y más fácil de poder entender y de poder realizar, que es el transperineal. Sí, bueno, un poquito de generalidades. El 50% las mujeres que son mayores de 50 años, el 50% de esta población generalmente tiene un problema de disfunción del piso pélvico, ¿sí? El riesgo estimado en el largo de la vida para que se pueda someter a una cirugía, solamente a una, es del 11.1%, pero es el 30% de estos pacientes puede requerir 2 o más procedimientos quirúrgicos. Afecta el 23.7% de la población de mujeres, ¿sí? La prevalencia generalmente va de un 30 a un 50%, pero lo más importante, por lo cual se está integrando todos esos estudios, es que solamente el 10 y el 20% es sintomático, ¿sí? ¿Cuáles son los factores? Generalmente es multifactorial, ¿sí? Es
múltiples embarazos, ¿sí? Histerectomía, parto vaginal, enfermedades del tejido conectivo, obesidad, aumento de la presión intraabdominal y la edad. Pero de estos, generalmente el más importante es el parto vaginal y la edad. Okay. ¿Qué es lo que puede ocasionar la disfunción del piso pélvico? Dolor pélvico crónico, incontinencia fecal y urinaria, ¿sí? Estreñimiento, constipación, abultamiento perineal, relaciones sexuales dolorosas, un vaciamiento rectal anormal y también afecta la calidad de vida y de imagen de la mujer. ¿Sí? Se deprimen, ¿sí? Tienen ansiedad a veces por este tipo de problemas. Bueno, ¿cuáles son las enfermedades que están relacionadas a la disfunción del piso pélvico? Es el síndrome de obstrucción de salida, los enteroceles, rectoceles, cistoceles, sustracción, incontinencia fecal y urinaria y el descenso del perineo. Vamos a enfocarnos un poquito, ¿sí? Existen 3 compartimentos, ¿sí? Vamos a ver que en la plática hay ultrasonido vaginal y las técnicas de exploraciones que lo van a dar otros ponentes, ¿sí? Tenemos el compartimento anterior, ¿no? Bueno, está el compartimento anterior. No se ven la ley. Bueno, compartimento anterior, aquel está anatómica relacionado a la uretra y y la vejiga. El compartimento medio generalmente está dado por la vagina y el útero. Y el compartimento posterior, que es el que a nosotros nos interesa, ¿sí? El canal anal y el recto, ¿sí? El fondo del saco de bebés. Bueno, no me voy a meter un poquito de eso porque es un poquito enredado, ¿sí? Y requiere un poquito más de imágenes anatómicas y después nos vamos a detener un poquito más. Pero hay generalmente 4 niveles que generalmente está dividido el periné, por lo cual también esos 4 niveles también los utilizamos para estudiar sobre todo en la de fotografía dinámica, pero en la que se hace endoanal, la que se hace con 360 grados. Ok, esos son los niveles, no nos vamos a meter. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para poder realizar el ultrasonido dinámico? Son 2 partes importantes, es la continencia y la evacuación. La continencia, bueno, ya sabemos todos, me voy a meter un poquito más, pero ya sabemos que el 80% de la contracción voluntaria lo da el esfínter interno, y el esfínter externo generalmente da la mayoría de lo que es la contracción voluntaria. ¿Sí? El otro paso para la continencia también está la angulación anorrectal, que es concedido por el fascículo puborectal, que permite que haga el ángulo de 90 grados para que no exista el mecanismo de la evacuación. Okay. El mecanismo de la evacuación, generalmente a rangos mayores, empieza con el reflujo gastrocólico, la distensión gástrica. Esta libera la colicitoquinina, de lo cual empiezan las contracciones propulsoras de alta amplitud, ¿sí? Lo cual el colon sigmoides avienta la materia fecal hacia lo que es la ámpula rectal. Esta ámpula rectal activa el reflejo anal inhibitorio, y de lo cual lo manda a la corteza cerebral para poder decidir si queremos evacuar o no queremos evacuar. Si no queremos, ¿sí? La contracción del suelo de la pelvis se eleva, el cubo rectal se contrae, al igual que el esfínter anal externo, ¿sí? Esto que lleva a una elevación perineal, disminución del ángulo anorrectal y la activación de la contracción retrógrada del peristaltismo y
sube la materia fecal del ámpula rectal hacia lo que es el colon sigmoides para disminuir la sensibilidad y inhibir la evacuación. En caso de que nosotros queramos evacuar, hay una relajación del suelo de la pelvis, viene la relajación del tubo rectal, del esfínter anal externo, viene un descenso del perine, hay un aumento del ángulo anorrectal, ya complementando con la maniobra de Valsalva, inicia la relajación del esfínter anal interno y esto nos lleva a la evacuación. ¿Sí? Bueno, ya vamos a entrar un poquito más a los estudios. La defecografía. La defecografía hasta ahorita en Europa se está considerando como el gol estándar. ¿Sí? Es un poquito desagradable, ¿sí? Poner a alguien a evacuar en una sala de rayos X, por lo cual la posición fisiológica se considera un poquito desagradable, pues es colocar el vario dentro del recto y prácticamente hacer que evacúe la paciente. ¿Sí? En algunos lugares, sobre todo donde yo me entrené, generalmente en el Hospital General de México, no sé si lo sigan haciendo así, lo hacen lateral izquierdo, de lo cual no es la posición fisiológica y por lo cual incita a que exista un poco de controversia. Y la radiación que emite los rayos X. La resonancia magnética es un excelente estudio. ¿Cuál es el problema? El costo. ¿Cuál es el otro problema? Bueno, probablemente en Europa, en Estados Unidos, exista un radiólogo que pueda hacer una interpretación sin ningún problema de la defecografía o del problema de la pelvis. En México, hasta donde yo sé, donde yo generalmente al inicio los mandaba, era CT Scanner, no sé si exista algún otro lugar donde puedan hacer una defecorresonancia. ¿Sí? Y generalmente se hace lateral izquierdo. Las líneas de referencia, como la línea H, que generalmente utilizan para ver el descenso o el prolapso de los órganos, pues generalmente ha tenido un poquito de controversia. Ya para enfocarnos un poquito, el ultrasonido de piso pélvico. Generalmente es que podemos utilizar y de lo cual no vamos a hablar un poquito más. Yo creo que es el ultrasonido transperineal. Se puede hacer con 2D, 3D, 4D y generalmente utilizamos un transductor convexo, ¿sí? Que debe ser de 3 a 6 MHz. Para hacer un 3D, un 4D necesitamos un transductor generalmente volumétrico, ¿sí? Es prácticamente el que utilizan las ginecólogas para hacer la tercera y cuarta dimensión, pero en la carita de los niños es prácticamente lo mismo, ¿sí? Ahora, el ultrasonido también se puede hacer con ultrasonido endoanal, que es el 2D, pero con un software especial para poder determinar y poder tomar un criterio para la defecografía dinámica, pero el de elección es el 3D con 360 grados. ¿Sí? Y también utilizamos parte de lo que es el ultrasonido endovaginal. Esto generalmente puede ser estático, no hay movimiento, y dinámico cuando hay movimiento, y de lo cual nosotros podemos tomar una opinión. No me voy a detener en esto. La ecodefecografía endoanal generalmente tiene 3 fases. La verdad que para mí se me hace demasiado complicado, ¿sí? Se requiere, la verdad, un poquito de experiencia con ultrasonido endoanal, donde yo me entrené generalmente hasta el que tenía menos experiencia, que era nuestro maestro, titubeaba en hacer algunos diagnósticos o algunas imágenes. La verdad es que yo creo que sí se requiere bastantes estudios para poder alcanzar un poquito de nivel de criterio, y sí tiene ciertos detalles. Yo creo que la ecografía endoanal sí va a estar vigente, pero probablemente en un futuro va a ser desplazada por la transferencia, ¿vale? Va a ser como complementario. Bueno, la ecodefecografía transperineal, esta se puede realizar estático y dinámico, ¿sí? Como ya comentábamos al principio, puede ser 2D, 3D, 4D. Y generalmente también nos da la información de los 3 compartimentos y también nos da la información del esfínter anal. ¿Sí? Más o menos, aquí existe algunas, en Europa generalmente agarran la posición de litotomía, ¿sí? Pero en Brasil y en otros lados utilizan un poquito la inclinación de la paciente, que yo creo que puede ser un poquito más fisiológica,
para poder realizar el ultrasonido. Generalmente el ultrasonido transperineal o translabial, lo van a encontrar así en la literatura, generalmente se coloca en ese sitio y vamos a ver cosas importantes como es la sífilis del pubis, la uretra, la vejiga, la vagina, el útero, el canal anal y la ámpula rectal. Esta visión es la original dado por ultrasonido. Ahorita vamos a ver cómo se ve tanto de una forma y a veces hay que rotar la pantalla para que nos quede un poquito más fisiológico. ¿Sí? ¿Cuál es el detalle del ultrasonido transperineal? Requiere curva de aprendizaje, ¿sí? Requiere, sobre todo aquellos que no se han relacionado con el ultrasonido, requiere ver y hacer, ¿sí? Los que ya tienen un poquito de noción sobre el ultrasonido, a veces es un poquito más rápido de poder tener y aprender un poquito más de esta situación. Pero honestamente, yo creo que alguien pudiera hacer un ultrasonido transperineal muy rápidamente. ¿Vale? ¿Cuál es el detalle de lo que estábamos viendo? Que la posición de lidiotomía, como estábamos viendo, a veces no es la posición fisiológica, ¿sí? Yo generalmente lo que hago es a veces ponerlo en folio o semiforelar a las pacientes y generalmente en esa posición trato de hacerlo. Sobre todo, ¿por qué? Porque a veces la paciente generalmente acostada le cuesta pujar. ¿Sí me explico? Entonces, ayudamos a la prensa a hacerle un 45 grados con la prensa abdominal, de lo cual puede facilitar un poquito más la evacuación y los resultados del ultrasonido pueden ser más eficientes, ¿sí? Y podemos ver muy claramente lo que queremos buscar. En estas ocasiones, como todo ultrasonido, es dependiente, y ese yo me lo agregué, es dependiente generalmente de quién lo realice, ¿sí? Tiene sus variables, es como lo interpreten generalmente. A veces aquí lo generalmente es que el paciente, que sea de él, sea el que haga el ultrasonido, y que sea el que generalmente haga la cirugía, pero generalmente en estos casos no pasa así en algunas situaciones. Bueno, en esa posición en que tenemos el transductor podemos ver los esfínteres, el esfínter anal externo y el esfínter anal interno. Esta parte que se ve aquí es la vagina, ¿eh? Es dependiendo de cómo muevan el transductor. ¿Puedo emitir esta imagen? Sí, o sea que no se vea algo hipoecogénico, sí, dependiendo de cómo muevan el transductor. Bueno, en esta posición podemos ver ya lo que es el pubis, la vejiga, la uretra, la vagina, el útero, ¿sí? El canal anal, ¿sí? Y parte de lo que es eso es el coxis. Lo que se ve hiperecogénico, es una paciente muy delgada, por eso es que se alcanza a ver. Y el transductor muy delgada, la dependencia de colocar el transductor va a depender también, la visibilidad va a depender también del tamaño de la paciente. Si es una paciente con una pelvis pequeña, pueden ver bastante. Si es una paciente con una pelvis muy grande, puede que tengan que estar maniobrando el transductor. Pero siempre lo ideal es que se vea el pubis y el cubo rectal. Bueno, eso ya se lo explicará la doctora. Más o menos para que podamos relacionarnos, ¿sí? Para que podamos ver. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que estamos utilizando? ¿Qué es lo que utilizan algunos para poder tomar un diagnóstico o algunos criterios diagnósticos? Generalmente yo utilizo todavía los criterios para una defecografía. ¿Sí me explico? Lo que es la línea pubocoxígea, el ángulo recto anal, la medición del descenso del perineo, que generalmente en las defecografías es mayor de 3.5 para poder decir que es patológico, y la angulación o los centímetros de lo que es el recto celio. Esto hay generalmente, hay algunos criterios que sí varían, sobre todo de algunos autores, con generalmente la defecografía, la tradicional con rayos X. ¿Sí? Pero sí podemos tomar en cuenta algunos criterios, ¿sí? Sobre todo acompañarlos, ¿sí? Para poder ver al momento del dinámico si hay un rectocele, si hay un enterocele, si hay un
sigmoidocele, y podemos tomar esos criterios, que es generalmente los que yo generalmente utilizo. Bueno, este es un video. Sí, aquí ya voy a presentar dos videos. Prácticamente es la misma paciente. Esta es una paciente que me la envió el servicio de urología, ¿sí? Que ya tenía un estudio con cistograma y que no sabían si era la vejiga, el urólogo le dijo que era un prolapso rectal, ¿sí? No, y la paciente no sabía. Este es el pubis, sigue empujando. El problema es que se va a desconectar de todo. Ok. Sigue empujando, sigue empujando, sigue empujando. ¿Cuál es el detalle aquí con este ultrasonido? Disculpe por la lámpara, es que a veces utilizo la lámpara. ¿Cuál es el detalle? Que no veíamos muy bien la vejiga, ¿sí? Prácticamente la paciente pasó a orinar antes de pasar a la consulta, por lo cual me quedó un poco de duda y la mandé a ingerir líquidos. Y si quieres ver. Y aquí vemos perfectamente, ¿sí?, lo que es el pubis, la vejiga. Y vean, la vejiga ni siquiera desciende, lo que desciende es la vagina junto con el líquido. Si quieres, déjalo recorrer. A veces, cuando nosotros colocamos el transductor y quiere empujar, a veces estamos haciendo que la paciente no pueda manifestar su prolapso porque está chocando con el transductor, por lo cual debe ser perfectamente suave para evitar que nos vaya a dar una falsa error. ¿Sí? Esto lo vamos a ver otra vez. Vejiga, ¿sí? Vagina, parte de otra vez, y esto es urge. Vean cómo se está moviendo. Pubis, tox. Sí. Bueno, creo que me adelanté. Ahorita yo creo que la doctora les irá a poner más imágenes o algunas cosas de diagnóstico. Pero este es un adelanto. Bueno, vamos a continuar con el